Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual presencia en esta aula virtual, en la cual, pues, hoy nos toca abordar un tema que me parece muy interesante, que es el de los mecanismos de participación ciudadana y los órganos electorales locales. Bien, para hablar de, bueno, ya conocen la dinámica que me gusta seguir y haré una peroración, presentaré con ustedes algunas láminas y más adelante, desde luego, abriré un espacio para las preguntas, los comentarios y si puedo ofrecer alguna respuesta, pues desde luego con gusto. A ver, yo quisiera iniciar recordando que no existe un modelo único de democracia y que a pesar de que en ocasiones esto puede resultar incluso incómodo, debemos aceptar que ni teóricamente ni en nuestro país tenemos un modelo exclusivo, único o, yo tenía aquí el texto, excluyente de democracia. Me saqué uno que ahorita vamos a usar. Y en ocasiones sucede que cuando uno abre el periódico o la página del periódico, en internet ya, pues el periódico de papel, yo creo que muy poca gente lo compra, y ve uno las notas que tienen que ver con las opiniones que distintas plumas, algunas desde luego muy respetables, comentan acerca de los sucesos en el mundo o en el país. Uno suele encontrar este tipo de señalamientos, ¿no? Tal hecho no es democrático, tal conducta no es democrática, tal liderazgo político no es democrático. Y a veces yo me quedo pensando que buena parte de la discusión nos la podríamos ahorrar si partiéramos de definir qué entendemos por democracia. Cada quien. Un autor que me gusta mucho, aquí lo saqué, Adam Przeworski, en el que creo que es su más reciente libro, Crisis of Democracy, que me parece un libro espléndido, como todo lo que escribe Przeworski. Él habla de un concepto minimalista de democracia, que es algo que se viene desarrollando desde los años 50 y 60, desde el siglo pasado, ¿no? Y él dice, bueno, democracia es la existencia de elecciones competitivas. ¿Qué es una elección competitiva? Bueno, una elección competitiva será aquella donde quienes están en el poder, por más cosas que hagan, legales o ilegales, para mantenerse en el poder, hay la posibilidad de que pierdan. Esa es una elección competitiva, dice Przeworski. Dice, bueno, los partidos políticos, los candidatos, van a intentar sacar la mayor ventaja posible. Los partidos políticos, dice él, porque van a buscar, por ejemplo, generar legislación electoral o una geografía electoral que les favorezca. Los candidatos, pues de igual manera. Y es un asunto constante de las autoridades el cómo vamos limitando este tipo de situaciones. Y es algo, bueno, que desde luego a los OPS les pasa todo el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, entonces, dice Przeworski, mi idea mínima de democracia es que existan elecciones competitivas. A mí es una definición que me parece muy clara, pero desde luego tenemos que aceptar que existen otras visiones acerca de lo que es democracia. Y aquí alguien en este salón virtual podría levantarme la mano y decirme, oiga, pues es que esto puede ser más sencillo, mejor veamos la definición de democracia que trae la Constitución, apeguémonos a ella y nos quitamos de problemas. Y ojalá fuera tan sencillo. La realidad es que ojalá fuera tan sencillo. Pero nuestra propia Constitución mexicana tiene distintos conceptos de democracia. Por ejemplo, dice Leonardo Morlino, a quien por cierto entrevistamos para el último número, el número actual que pueden ustedes consultar, de la revista El Tribunal, de la revista Justicia Electoral. Dice Leonardo Morlino, en su libro Cambios hacia la democracia, que hay cerca de 11 tipos distintos de democracia. Hay quien ha hablado de hasta 50 tipos de democracia. Bueno, nuestra Constitución no se da a esos extremos, pero sí tiene 5. Porque cuando nos dice que es derecho de la ciudadanía votar y ser votado en elecciones populares, nos está hablando de democracia representativa.
cuando nos dice que es derecho de la ciudadanía votar en las consultas populares, nos está hablando de un concepto participativo de democracia. Cuando nos habla de pueblos y comunidades indígenas y el derecho a autogobernarse, nos está hablando de un sentido comunitario de democracia. Cuando, por ejemplo, se discutió el tema de la consulta popular en la Suprema Corte el año pasado, ustedes recordarán ese debate tan interesante. Yo me lo eché comiéndome una hamburguesita al carbón, por cierto, me acuerdo. Ahí nuestros ministros y nuestras ministras encontraron que había un concepto de democracia deliberativo también en la Constitución, de democracia deliberativa. Y por último, si nosotros nos vamos al artículo 3º constitucional, que define la democracia no solamente como un sistema político, sino como el mejoramiento constante del nivel de vida del pueblo, tenemos un quinto concepto de democracia. Y esto por hablar solamente de lo que se encuentra en nuestra Constitución. Entonces, ni siquiera nuestra propia Constitución nos ofrece o nos presenta un concepto unívoco de democracia. Sé también que hay toda una corriente de pensamiento de intelectuales con mucha presencia en nuestro país que han hablado de no adjetivar la democracia. Ustedes recordarán ese ensayo que tendrá que unos 20 años, ¿no? Muy famoso, creo que se publicó en Vuelta, que se llama así, ¿no? Por una democracia sin adjetivos. Entonces, la idea de, no es necesario que adjetivemos la democracia, porque cuando la adjetivamos y empezamos a hablar, por ejemplo, de democracia popular, eso ya no es democracia y demás. Y la realidad es que tenemos distintos conceptos y distintas visiones acerca de la misma. Una de las versiones últimas que han surgido y que nos ha puesto mucho a pensar es pues, la que nos viene de Europa Oriental, particularmente de Víctor Orbán, que ha señalado que lo que él busca en su país es una democracia iliberal, no una democracia liberal, sino una democracia iliberal. Y desde luego la democracia liberal es una forma de las democracias, pero hablar de una democracia iliberal ya como tal, pues la verdad es que hace pensar en que a veces se le pone un nombre a una cosa cuando ese nombre en realidad no la describe y no va adecuado. En 1946 le preguntaban a Winston Churchill, que en ese momento no era primer ministro británico, acerca de si Italia, que estaba haciendo su constitución en aquel momento, una gran constitución en cuya factura participaron Vittorio Emanuele Orlando, Piero Calamandrei, le preguntaban a Churchill acerca de si Italia podía ser una democracia. Y empezó a dar distintas ideas de lo que necesitaba cubrir para ser auténticamente una democracia. Y a mí me parece que ahí Churchill dio los elementos fundamentales de lo que es una democracia liberal. Entonces, él hablaba de si la ciudadanía podía votar libremente, de si la ciudadanía podía remover al funcionariado electo o ya no votar por él, si la policía y los jueces actuaban por consigna o no, si el trato de las autoridades hacia la ciudadanía era igualitario o había gente privilegiada. Y entonces daba una serie de ideas que me parece a mí describen justamente la democracia liberal. Pero por otro lado, tenemos una fuerte tensión y una fuerte crítica hacia la democracia liberal. Y esta tensión y esta crítica hacia la democracia liberal que han provocado que se incluyan dentro de nuestras constituciones, en particular en la versión vigente, distintos conceptos de democracia, donde, yo no quiero decir que hace crisis, pero donde se concentra y deja de ser doctrina constitucional o teoría, donde se materializa, la gran mayoría, por no decir que todos, curiosamente, no es en el Instituto Nacional Electoral, sino es en los órganos electorales de las entidades. Ahí es donde me parece se materializan todas las distintas formas de democracia que tenemos nosotros en nuestra Constitución.
¿Por qué excluyo al INE? Bueno, no lo hago porque yo lo quiera excluir, lo hago porque en nuestro sistema de democracia constitucional, donde tenemos las autoridades, competencias que tenemos que ejercer, pero de las cuales tampoco nos podemos salir, pues el INE hay competencias que no tiene. Competencias que no tiene. Hay temas en los cuales no puede incidir. Y entonces eso le limita, me parece, el participar en todas las formas de democracia que tiene nuestra Constitución. Por eso, y adelanto esta idea que desarrollaré más adelante, por eso a mí me parece que nos hemos visto cortos, nos hemos visto cortas en la forma de nombrar a los órganos electorales locales, porque seguimos atando el nombre de los órganos electorales locales a una, o cuando mucho, dos formas de democracia, cuando en realidad incidimos, en el caso de los OPLES, incidimos prácticamente en todas las manifestaciones de la democracia que tiene nuestra Constitución. La democracia representativa, bueno, pues esta me parece que ustedes la tendrán sumamente clara. Básicamente es la idea de que la ciudadanía vota por representantes. Creo que eso no tiene, salvo que ustedes quieran profundizar más adelante, me parece que no nos presenta mayor complejidad. Pero hay dos figuras que creo que hay que distinguir, sobre todo para efectos de nuestra sesión, que es la democracia participativa y la democracia deliberativa. En ocasiones aparecen como, o sea, no que aparezcan, tienen una base común. Cuando uno estudiaba lógica, ¿no? Te enseñaban cómo construir canónicamente una definición. Y ustedes acordarán, es el género próximo y la diferencia específica, ¿no? Bueno, entre la democracia deliberativa y la democracia participativa hay un género próximo. En ambos casos estamos hablando de ciudadanía que toma parte en la decisión de la voluntad estatal, en algo que en el siglo XIX le llamaban el cuerpo electoral, o sea, el cuerpo de quienes podían votar. Entonces, tanto en la democracia deliberativa como en la democracia participativa, hablamos de eso, hablamos de ciudadanía que participa en la toma de decisiones. Obviamente de decisiones de naturaleza política, ¿no? Ahora, en la democracia representativa también hay pueblo, o si la palabra nos resulta incómoda, digamos, también hay ciudadanía. La diferencia entre la democracia representativa y las democracias deliberativa y participativa es que en la representativa votamos por alguien a quien estamos cediendo la facultad de tomar decisiones en nuestro nombre. Decisiones por las cuales nosotros vamos a pasar y por las cuales nosotros nos vamos a obligar cuando se aprueban las leyes o se toman las decisiones de gobierno. Claro, dejando a salvo la posibilidad de impugnar por violación de derechos y demás. Estamos desde la teoría política, no desde la teoría del amparo, ¿no? Bueno, ok. Pero en la democracia participativa, así como en la democracia deliberativa, no se trata de elegir a quién va a decidir. Se trata de que nosotros y nosotras, o sea, se trata de que la ciudadanía tome la decisión. O, si no la toma, participe de forma definitiva, de forma trascendente en la toma de la decisión. Esa es entonces, digamos, la característica común que tienen estas democracias deliberativa y participativa. La ciudadanía se inmiscuye en la toma de decisiones. Por lo tanto, podemos verlas como limitaciones de la democracia representativa, porque en esencia se trata de decirle al gobernante o a la gobernante, a ver, estos temas tú no los puedes decidir, solito no puedes. En estos asuntos tú tienes que escuchar o seguir la decisión popular. Y entonces el gobernante podría decir, oiga, pero es que si me eligieron a mí como diputado, como senadora, como gobernador, como presidenta, es para que yo tome las decisiones. Yo no puedo abdicar
de ese mandato, que es tomar decisiones. Y hay toda una doctrina detrás, ¿no? Bueno, es que cada vez los asuntos políticos son más complejos, cada vez los asuntos de gobernar, ahora se llama gobernanza, cada vez los asuntos del buen gobierno son más técnicos y necesitamos personas que de tiempo completo se dediquen a ellos y que además tengan una formación y una experiencia adecuada. Entonces, yo que soy contador, yo que soy profesora, pues a mí déjenme mis asuntos privados, que son los que conozco, pero quítenme en los asuntos públicos. Entonces, cuando elegimos a un representante, parece que lo que le estamos diciendo es eso. Tú tomas las decisiones porque nosotros o no sabemos, o no queremos, o no tenemos tiempo, esencialmente. Bueno, entonces, ¿por qué me estás limitando? Si a mí el pueblo me eligió. Bueno, te estamos limitando porque por diversas razones creemos que hay decisiones que no puedes tomar en la soledad de tu despacho o solamente escuchando a tus asesores tecnocráticos, sino que es necesario que escuches a la ciudadanía, que escuches a las personas que van a vivir con la decisión, que escuches al pueblo, pues, lo que quiero decir. Pero a veces sé que la palabra pueblo, insisto, puede ser medio incómoda, ¿no? Entonces, aunque creo que aquí sería lo correcto. Bueno, entonces, ahora, una primera pregunta que posiblemente esté surgiendo para ustedes es, ¿y cuándo debemos establecer eso? ¿Cuándo debe en una constitución fijarse? ¿Cuándo debe en una constitución fijarse qué temas deben de extraerse de la competencia del o de la representación y ser decididos por el pueblo, o el pueblo debe participar en la toma de decisión del mismo? Bueno, la verdad es que no hay un catálogo, o no hay, digamos, un catálogo universalmente válido o exclusivo. Necesariamente esto va a depender de la práctica política, de la historia constitucional de cada país en concreto. Esto es un poco como cualquier ejercicio democrático. Podemos teorizar acerca de él, pero lo relevante va a ser, a final de cuentas, lo que realmente se puede establecer según cada país. Por eso, por ejemplo, en la actualidad, y seguramente ustedes lo estarán observando, es muy interesante seguir el proceso constitucional chileno. Están haciendo la constitución justamente ahorita en un congreso constituyente que por primera vez en la historia del mundo, por ejemplo, es un congreso paritario, que por primera vez en la historia del mundo es un congreso que le garantiza la presencia a pueblos y comunidades indígenas. El día de ayer, por ejemplo, se continuaba votando el capítulo de derechos. Se votaba un derecho tan importante como el derecho a la educación y la definición del concepto de la educación. La educación es para producir personas que se van a dedicar a trabajar para otras. La educación es para producir personas emprendedoras. La educación es para producir personas capaces de reflexionar acerca de sus propios actos. Por hablar de definiciones constitucionales que me he encontrado o en el proyecto de constitución chilena o en constituciones locales mexicanas, por poner una mera referencia. Entonces, ¿cuándo debe participar el pueblo? No hay un catálogo. ¿Cuándo debe ser meramente la decisión del representante? ¿Cuándo la participación del pueblo debe ser decisiva y cuándo no? Bueno, podemos hablar de algunas guías internacionales o de algunas, perdón, que me están escribiendo de mí. Ok. O de algunas buenas prácticas, pero no podemos hablar de reglas que sean absolutas. En la democracia participativa, lo que estamos haciendo es dejarle a la ciudadanía la toma de la decisión. Esa es la idea de la democracia participativa. Esto implica someter a la consideración del cuerpo electoral, someter al pueblo, someter a la ciudadanía un asunto para que la ciudadanía pueda decidir el curso a seguir. Ahora, como vamos a ver, esto hay que saberlo presentar porque necesariamente se tiene que hacer un reduccionismo, se tiene que hacer una simplificación de la complejidad del asunto, porque solamente puede haber dos opciones. O sea, se hace o no se hace.
un sí o un no. ¿Está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Esto lo ha criticado Roberto Gargarella. Entre otros en este libro, En Derecho como una conversación entre iguales. Este lo encuentran incluso en Kindle. Libro que tuve la oportunidad de presentarlo el año pasado en la Feria Internacional del Libro de la Suprema Corte. A ver, Roberto Gargarella habla de algo, él es muy bueno para acuñar frases, ¿no? Que resumen las ideas, que él le llama la extorsión democrática. Le llama la extorsión democrática. ¿Qué quiere decir con la extorsión democrática? Dice, bueno, cuando se me presentan opciones dicotómicas, donde nada más puedo decir sí o nada más puedo decir no, no tengo la posibilidad de expresarme respecto a mi parecer auténtico y real del tema o de la persona. Entonces, por ejemplo, ¿quiere usted o no que se reelija tal persona? Bueno, mire, es que de las políticas que ha presentado, pues me gustan esta y esta y esta. Esta otra propuesta que planteó, pues mire, no me gusta mucho, pero definitivamente este tema que trae, a mí sí no me gusta. Pues mire, yo votaría por él, por ella, siempre y cuando tal decisión, tal propuesta, tal tema que está impulsando, no lo haga. No, no, es que a ver, usted puede votar, sí, o sea, usted puede votar por esa persona por otra, pero no puede, no hay voto condicionado, ¿no? Bueno, pero es que, ¿qué tal si? Porque mire, de esta otra candidata, pues no me gusta su partido, pero ella tiene buenas ideas en esto y en esto. ¿No se puede hacer un combo? ¿No se puede hacer un mix? No, no se puede. No se puede. Entonces, pues, ¿cuántas veces nos habrá pasado? ¿Cuántas veces te habrá pasado que votas por una persona, votas por un partido, votas por una candidatura? O sea, a lo mejor no totalmente convencido, no totalmente convencida, pero dices, de lo que hay, ¿no? A veces es de lo que hay. Luego, pues en las pláticas, ¿no? Hay gente que te dice, ¿cómo es posible que en tal lado eligieron a tal persona? Y entonces yo les digo, pues imagínate cómo estaban las otras candidaturas, ¿no? O sea, donde esa persona fue la que ganó, imagínate las otras. Me parece que hay. Entonces, dice Gargarella, un poco lo mismo sucede con estos mecanismos de la democracia participativa, plebiscitos, referendos, ¿no? Porque se le pregunta a la ciudadanía, pero la ciudadanía no puede matizar, no puede matizar. Y como no podemos matizar, dice Gargarella, bueno, no usa la palabra matizar, yo estoy haciendo aquí un resumen, ¿no? Pero queremos participar, dice, por eso es una extorsión democrática, porque queremos participar, pero no tenemos la opción, gracias Cintia, no tenemos la opción de matizar, de moderar, no lo podemos hacer. En estos días, por ejemplo, que se habla de reformas políticas, de reformas electorales, veía yo que alguna fuerza política habla de establecer la segunda ronda, por ejemplo, ¿no? Y yo me acordé de un trabajo que publicó Amartya Sen, junto con otro coautor que ahorita nunca me puedo aprender el nombre del otro. Ha de ser muy codo y por eso no me acuerdo. Eh, donde proponían un esquema de elección muy interesante. Yo creo que nunca va a existir, pero muy interesante. Decían, bueno, miren, hay que darle una boleta a cada ciudadano, a cada ciudadana, donde marquen cuál es su opción favorita. ¿Cuál es su opción favorita? O sea, ¿por quién votarían? ¿Y por quién y cuál es su opción más repudiada? O sea, yo quiero que gane A, pero el que no quiero que gane, no quiero que gane es E. No quiero que gane. A la hora de contar los votos, si no se tiene una mayoría calificada, en lugar de ir, o no se tiene una mayoría, en lugar de irse a una segunda ronda, propone a Amartya Sen que quede el que tenga menos, este es el que no quiero que quede. O sea, que quede no el que tuvo más votos, sino quien fue menos repudiado. O repudiada, ¿no? Como diríamos, pues el que menos molesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí me parece una forma interesante de elección. Yo creo que, bueno, no existe. Yo creo que difícilmente se presentaría un esquema de este tipo, tal y como, gracias Martín, tal y como Amartya Sen nos está proponiendo, pero nos habla justamente de esta idea, ¿no? De cómo salimos de la extorsión
de la extorsión democrática. Si ustedes, estoy seguro que varias y varios tienen experiencia en materia electoral, pues ¿cuántas veces te encuentras con que la ciudadanía de alguna manera ve las boletas como la oportunidad de expresar una opinión, ¿no? Entonces ahí anotan cosas o luego ponen cartitas. A mí me ha tocado ver, y no en una sola ocasión, que pongan cartitas. La depositan el voto y como que ponen ahí una cartita, ¿no? Bueno, es la ciudadanía tratando de salir de esta extorsión democrática. Entonces, la característica, la potencia de la democracia participativa está en que la ciudadanía puede opinar, está en que la ciudadanía puede decidir, está en que la ciudadanía puede incluso iniciar, como vamos a ver, estos procedimientos. Pero el déficit está en que la ciudadanía queda encorsetada a una participación dicotómica. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en el tema relativo a la consulta popular del año pasado. Y probablemente haya quien haya pensado, bueno, yo estaría de acuerdo si lo que se va a hacer es juzgarlos, pero no me queda claro. O yo estaría de acuerdo si lo que se va a hacer es hacer una comisión de la verdad, pero no me queda claro. Y ya cuando estás frente a la boleta, ¿qué haces? Bueno, vas a tomar una decisión. Claro, te puedes abstener, ¿no? La abstención siempre es una opción. Pero cuando realmente lo que quieres es participar. Por otra parte, la democracia deliberativa lo que hace es que la ciudadanía no decide de forma inmediata o directa, lo cual podría parecer un defecto, sino que la ciudadanía va a incidir en la toma de decisión mediante sus opiniones, su conocimiento, sus reflexiones e incluso sus emociones, que va a manifestar por medio de canales concretos y específicos de participación. Digamos entonces que en la democracia participativa lo que se busca es una decisión. En la democracia deliberativa lo que se busca es información y opinión. Entonces, la debilidad, vamos a llamarle así, de la democracia deliberativa es que la ciudadanía no decide. La potencia de la democracia deliberativa se encuentra en que la ciudadanía puede ir más allá de un sí o de un no y puede aportar, puede participar en una discusión sumamente compleja a partir de sus opiniones, de sus experiencias, de su información y también de sus emociones. Porque no podemos, no debemos olvidar que estamos hablando de democracia, que la democracia es política y en la política juegan un papel fundamental las emociones. No podemos racionalizarlo todo, ¿no? Entonces, cuando pensamos en un cabildo abierto, cuando pensamos en un parlamento abierto, en lo que estamos pensando es en un mecanismo de democracia deliberativa, deliberativa. Ahora, ciertamente hay formas de cercanía, vamos a decirlo así, entre la democracia deliberativa y la democracia participativa, como me parece que puede ser, por ejemplo, el presupuesto participativo. Entonces, como verán, estoy hablando de figuras que inciden totalmente en los institutos electorales locales, totalmente en los soples. Ahí en los soples tenemos todas y cada una de estas figuras. Ahora bien, es importante distinguirlas para poder entender cómo operan, cómo funcionan, cuáles son sus características y cuáles son sus límites. Debo de confesar que en lo personal, yo me siento más cercano a los mecanismos de democracia deliberativa, porque a mí me gusta el constitucionalismo dialógico, el de Mino, el de Gargarella, porque me gusta pensar en la idea de construir las decisiones a partir del intercambio de información, a partir de la participación y no simplemente de la pregunta dicotómica. Porque a mí me parece que la política es un asunto sumamente complejo y que reducirlo, pues en ocasiones abona a la claridad, pero no necesariamente a la eficacia. Y por contrapartida, me parece que ahí la democracia deliberativa pues tiene mucho que decir. Bueno, lo digo porque me parece que a veces es un ejercicio de
autenticidad y de honestidad intelectual, decir, a ver, pues ahora sí que esta iguana máscara de este lado, ¿no? Cada quien desde su perspectiva, pero me parece importante aclararlo o precisarlo desde este momento. Bueno, nosotros vamos a ver mecanismos de democracia participativa, pero también de una u otra manera vamos a comentar algunos temas que tendrían que ver con la democracia deliberativa y con algunas figuras propias o cercanas a la democracia deliberativa. Por eso lo quiero plantear de esa manera. Bueno, vamos a poner aquí la presentación. Estos son algunos mecanismos de la democracia participativa. Esto es, de la ciudadanía tomando decisiones. Y entonces podemos hablar de la consulta popular, del referendo, del plebiscito, la revocación de mandato o el presupuesto participativo. Que a mí, insisto, me parece que el presupuesto participativo es un mecanismo de democracia deliberativa, pero con componentes interesantes de la democracia deliberativa. Entonces, mecanismo participativo, pero con componentes deliberativos. Hay que hacer desde este momento algunas precisiones. Cuando hablamos de consulta popular en México, particularmente por referencia a la legislación federal, estamos hablando al mismo tiempo de referendo y de plebiscito, o de referéndum y de plebiscito. Entonces, no es que propiamente la consulta popular sea otra forma, otra figura, es que más bien la consulta popular es un término que englobaría referendo y plebiscito. Hay a quien lo de popular no le gusta y dice que más bien debería ser consulta ciudadana, porque quien votan son ciudadanos y no todo el pueblo. Bueno, es una cuestión de precisión terminológica que desde luego yo no tendría mayor objeción. Ahora, los términos plebiscito y referéndum, históricamente, como vamos a ver, tienen razones distintas, pero en ocasiones se suelen usar de manera intercambiable o como sinónimos. Algo similar pasa con revocación de mandato. A la revocación de mandato se le suele llamar así, revocación de mandato. En ocasiones revocatoria. En ocasiones la encontramos como consulta de revocación. Es más, en un autor mexicano que ustedes seguramente conocen, Luis Espota, que escribió en los 50, 60, 70, 80 sobre novelas sobre política mexicana, en una saga muy, muy buena que se llama La costumbre del poder, integrada por varios libros. El último es La víspera del trueno. El primero es Retrato hablado, después El primer día, Sobre la marcha, otro más y La víspera del trueno. Él imagina un país que es claramente México, con políticos que claramente son políticos mexicanos. Lo que pasa es que él escribe en una época donde no hay mucha libertad de expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla de políticos y les pone nombres, y tú sabías que tal político es fulano de tal política es perenganita. Entonces, por ejemplo, había un presidente que era Aurelio Gómez Anda, ¿no? Y te decía, pues, se viste de negro, usa corbata de moño, anda en tren, pues ese es don Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Te habla de otro que nunca ha tenido un puesto político, pero que no hablaba mucho, pero de repente en campaña se suelta hablando, pues ese es Luis Echeverría, ¿no? Bueno, y en esa república imaginaria que él crea, hay una especie de revocación de mandato a la mitad del periodo, digamos, ¿no? Nada más que él no le llama revocación, él le llama el plebiscito, Entonces, a veces, plebiscito se usa para revocación de mandato. Sin embargo, aquí hemos tratado de utilizar los nombres más generalmente aceptados, pero sí quiero hacerles la precisión porque puede ser que en textos o en legislaciones los encuentren de otra manera o los encuentren de una forma distinta. Voy a dejar de compartir un momento, porque me están poniendo aquí. ¿Cuál fue el autor que mencionó? Luis Espota, Andrés. Luis Espota. Magnífico, magnífico. Bueno, a mí me gusta mucho y además es un autor que lo lees de una sentada, o sea, tiene su primera novela se llama Más cornadas da el hambre, y es la historia de dos torerillos. Y a pesar de que a algunos, como a mí, no nos gusta la fiesta brava, eso no quiere decir que no se disfrute la novela, porque en realidad lo que te cuenta,
pues no es como torean, más bien lo que te cuentan es un viaje del héroe, ¿no? Pero bueno, ok, regresando. No sé si han notado algo bastante peculiar. Las candidaturas independientes, que es una figura de democracia representativa, pero que está cercana a la democracia participativa, se crearon en 2012. O sea, ya los atisbos de una mayor participación ciudadana se tenían desde antes del Pacto por México. Cuando se hace el Pacto por México, viene la reforma constitucional. Ustedes recordarán que esa reforma, ya la estudiaron aquí, modificó el sistema electoral mexicano de forma importantísima. Impactó, por ejemplo, bueno, creó los soples, antes no lo llamábamos soples, ¿no? Eran los institutos, comisiones, consejos. Bueno, esa reforma provocó que hubiera leyes generales en la materia, ¿no? Entonces ahora tenemos la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales. Tenemos leyes generales en la materia de democracia representativa. Sin embargo, fíjense qué peculiar. En materia de democracia participativa no tenemos eso. En materia de democracia participativa no hay leyes generales, hay leyes federales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? Les lanzo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una ley general y una ley federal? ¿Quién quiera contestar? Bueno, por ejemplo, en la ley de archivos, la ley general aplica a organismos como los OPLES, como organismos que no tienen que ver nada con lo federalizado, ¿no? Ok, muy bien. Sí, sí, Erika es un espléndido ejemplo. Omar, adelante, y luego Martín. El ámbito de competencia y la distribución de las mismas, ¿no? Las leyes generales se dedican más a distribuir competencias y la ley federal recoge las propias competencias, o sea, no las distribuye. Ok, de acuerdo, sí, es un rasgo. Martín, adelante. Gracias, doctor. Pues decía Mario de la Cueva que las generales son una extensión de la Constitución. Y en ese sentido, las generales tienen la característica de que inciden tanto en el orden federal como en las entidades federativas, mientras que las federales solamente inciden en lo federal. Muchas gracias, Martín. Y espléndida la referencia a don Mario, ¿no? Que escribió eso en su libro Teoría de la Constitución en los años 50 y que no le hicieron caso. No, ¿qué es eso? No, eso no existe. Hasta que en 2007 la Corte se acordó, bueno, no lo citan expresamente, pero ahí está, ¿no? Y en la jurisprudencia, en la que se conoció como el caso controladores aéreos, que dio lugar, que han estado de moda, ¿no? Que dio lugar a una jurisprudencia, ahí la Corte reconoció la existencia de esas leyes generales de las que hablaba don Mario. Y efectivamente, como comenta Martín, como precisaba Erika y Omar, las leyes generales tienen la diferencia con las federales en cuanto a que una ley general es obligatoria no solo para autoridades locales, sino también para autoridades federales. Y que una ley general distribuye competencias entre autoridades locales y autoridades federales y puede establecer obligaciones de manera directa tanto a unas como a otras. Si nosotros nos vamos a la LEGIPE o si nos vamos a la Ley General de Partidos, y clarísimamente si lo observamos en la Ley General de Delitos Electorales, eso es lo que sucede. Por ejemplo, la LEGIPE te dice, a ver, INE, en base a la Constitución te toca esto y esto y esto respecto a los OPLES. A ver, OPLES, a ustedes les tocan esto y esto y esto. Y en ejecución, no solo de la Constitución, sino de esas leyes generales, las legislaturas locales pueden hacer su legislación electoral. Tan es así que a partir de 2014 se acepta, porque así es, que una ley electoral local no puede ir en contra de una disposición que sea aplicable de la ley general. ¿Estamos de acuerdo? Porque en términos estructurales, una ley general es una ley superior a una ley local. Ahora, una ley federal lo que hace es regular una competencia de esa naturaleza, una competencia federal. No la delega, no le dice a las entidades o a los municipios, bueno, ustedes pueden hacer esto. No, sino que le dice a las autoridades federales qué tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Entonces son leyes ordinarias. Y en materia electoral, hablando de democracia representativa, lo que tenemos es un sistema de leyes generales
y leyes locales en las entidades. Un sistema que es complejo, porque en ocasiones queda la duda de quién le toca regular específicamente qué. No voy a entrar en esas complejidades porque no es no es el objetivo de nuestra sesión. Pero cuando pensamos en leyes en la democracia participativa, ahí no hay leyes generales. Tenemos leyes federales. Hay una ley federal de consulta popular. Hay una ley federal de revocación de mandato. Pero esas leyes regulan única y exclusivamente lo federal, no lo local. Ahora, esto es relevante, ¿por qué? Pues porque la amplitud que tiene el legislativo local es mucho mayor, es mucho mayor. Aquí sí se pueden dar vuelo creando figuras, instituciones, procedimientos, aquí sí lo pueden hacer. Y entonces, por ejemplo, como veremos en un caso que les voy a platicar, puede ser que una ley local en materia de consulta popular, por ejemplo, prevea el uso de mecanismos electrónicos, prevea el voto por internet o el voto con urna electrónica. Y entonces el OPLE puede perfectamente implementarlo. Oiga, pero es que el INE, ¿pero el INE qué? Pues es que, no, perdón, a ver, ¿en esto el INE no tiene que intervenir? ¿Pero qué no el INE es no, el INE no es superior, pero además no es superior en esta materia. Pero es que la LEGIPE, ¿pero por qué la LEGIPE? ¿No? Esto no es una materia de democracia representativa, es una materia, es un asunto de democracia participativa. Perfectamente lo puedes hacer. Perfectamente lo puedes hacer. Y eso también le da una mucho mayor amplitud a los órganos electorales locales. Lo comento porque la lógica política, posiblemente, nos diría que si tenemos leyes generales en materia de democracia representativa, también deberíamos tenerlo aquí. Y debería haber una ley general de participación ciudadana o una ley general de consulta popular. No, lo único que hay son, como veremos, referencias en la Constitución, pero no existe una ley general, leyes generales en la materia. Esto es importante observarlos. Ahí entonces se parece a cómo era la materia electoral anterior a 2014. Bueno, se me cerró el archivo. A ver, espérenme. Voy a regresar aquí. Tengo que cerrar una ventanita que se me abrió y voy a compartir pantalla. La consulta popular, decíamos, es una idea que engloba dos figuras, el plebiscito y el referéndum. Engloba, decíamos, estas dos figuras. Y el plebiscito y referéndum. El plebiscito sirve, si nos vamos desde una perspectiva teórica, el plebiscito sirve para plantear a la ciudadanía, o al pueblo, cuestiones que tienen que ver con políticas públicas o con acciones de gobierno, con la ejecución de obras públicas, por ejemplo. Con actos, vamos a decir, materiales que se pueden observar o con políticas públicas. Esa es la diferencia teórica que existe con el referéndum, porque el referéndum siempre se va a referir a cuestiones estrictamente jurídicas. Entonces, podemos hablar de referéndum constitucional, de referéndum legal e incluso, en el ámbito de los ayuntamientos, de referéndum reglamentario. Perfectamente se puede y existe la figura. Entonces, podemos distinguirlos, si me lo permiten, por exclusión. Cuando la consulta tenga por objeto la modificación o la creación o la abrogación de un instrumento jurídico, de una ley, de una constitución, de un reglamento, estaremos hablando de referéndum. Cuando tenga por objeto cualquier otra cosa que hagan los gobiernos, no va a ser referéndum, va a ser plebiscito. Por eso digo que lo podemos sacar por exclusión. Esta distinción, me quiero ir aquí, a ver. Bueno, no importa. Me voy a quedar aquí. Esta distinción tiene un origen histórico. En Roma, la Roma clásica, antes ya de la creación del imperio ya totalmente solidificado, ustedes recordarán que las leyes, pues no las hacía el Senado.
Senado hacía otro tipo de actos, ¿no? O emitía otro tipo de actos, Senado, consultos, cosas por el estilo. Pero digamos, leyes no. Las leyes, de alguna forma, las votaba el pueblo. ¿Se acuerdan, no? Los comicios por cures, por centures y demás. Y en la factura de esas leyes participaba, pues, toda la ciudadanía romana. Sabemos que después de aquella huida de la plebe de Roma y la negociación con los patricios, pues ya tenían plenos derechos de participar y de participar incluso de una forma decisiva en la creación de las leyes. Y la ley, digamos, la ley romana, la ley es ley porque nos obliga a todos, pues diríamos a todas y a todos, nos obliga como ciudadanas o como habitantes de un país. Por lo tanto, para que nos pueda obligar, todos debemos participar en su creación. Entonces, por eso se le consultaba a todo el pueblo, ¿no? Esa es, digamos, la idea que está detrás. Pero ustedes también recuerdan que la sociedad romana, pues era una sociedad estratificada. Iba a decir como todas las sociedades de la antigüedad, pero bueno, también modernamente a veces somos sociedades muy estratificadas, ¿no? Y existían la plebe y los patricios. Tan fuerte, tan relevante era esto que nos llegan todavía, conocemos los nombres de algunas familias patricias, ¿no? Los Torcuatos, la gens Julia, o sea, todavía nos llegan, todavía podemos recordar los nombres de estas grandes familias, ¿no? Y por otro lado estaban los plebeyos, que eran, pues, como yo y como a lo mejor la mayoría de aquí, pues, gente de a pie, pues. Entonces, los plebeyos tenían una serie de, o sea, tenían los derechos de la ciudadanía romana, pero también tenían una serie de derechos de decidir algunas cuestiones y de incidir de alguna manera en la decisión de Roma. Voy a dejar de compartir un momento, que quiero, ya saben que me gusta pelotear de repente para verles, ¿no? Esto se ve muy claro en una obra de Shakespeare, una tragedia de Shakespeare que probablemente conozcan, que se llama Coriolano. Coriolano es una tragedia de Shakespeare que habla de un noble romano, de un patricio romano, que ha sido un general sumamente exitoso. De hecho, le dicen Coriolano porque venció a un pueblo vecino, que eran el pueblo de Corioles, por eso le dicen Coriolano. Entonces, este general muy exitoso, pues lo están impulsando para que entre al Senado, pero requiere el voto del pueblo. Y el pueblo mayormente, o sea, los patricios lo apoyan, pero necesita el voto de la plebe, entonces tiene que irle a pedir el voto a la plebe. Pero el tipo es profundamente aristocrático, es mi rey, pues, diríamos hoy, profundamente aristocrático. Y entonces él no le quiere pedir el voto, dice, es que yo ya me lo gané peleando en las batallas. Y él tiene una pésima impresión del pueblo, dice, son cobardes, huyen, no le quieren entrar a los trancazos. No, pues es que necesitas pedir el voto, ¿no? Y es una tragedia muy interesante porque, por ejemplo, te cuenta, recrea cómo se pedía el voto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice Mary Brett, ¿no? En su libro SPQR, espléndido libro, dice, bueno, candidato viene de candidum, viene de que los candidatos se presentaban con sus togas pretextas, la toga de la ciudadanía romana, las más blancas posibles, porque eso reflejaba sus buenas intenciones, ¿no? Candidum, candidato, ¿no? Pero aquí en Coriolano lo que te cuentan es que para pedir el voto de la plebe, lo que tenías que hacer, pues no era poner espectaculares con tu familia, no era subir un TikTok, no era una foto besando a una persona adulta mayor, no, tenías que exhibir tus heridas de guerra. Entonces llegabas a la plaza pública y, por ejemplo, te descubrías el brazo y esta herida me la hicieron en tal batalla, te descubrías la espalda y este lanzazo me lo dieron en esta otra batalla, ¿no? O sea, tenías que mostrar tus cicatrices de las peleas que habías dado por Roma. Y en pocas palabras, pues mientras más efectivo fueras en eso, o más cicatrices tuvieras, pues más posibilidades de ganar. Entonces te cuenta cómo él va a pedir el voto a la plebe romana, a pesar de que la desprecia profundamente. Entonces se acerca con un grupito y vean mis heridas, y sí, buen romano, vamos a votar por ti. Y se voltea y les mienta a la madre en latín, ¿no? Entonces, te cuenta justamente eso. Y lo que refleja es que la plebe tiene poder político. La plebe tiene poder político. Y tan tiene poder político que tiene figuras
administrativas o de burocracia o funcionariado propio de la plebe, como el pretor de la plebe, pretor plebis, ¿se acuerdan, no? Que tiene incluso la potestad de tener, de suspender, diríamos hoy, un lenguaje amparístico, de suspender decisiones de otras autoridades que pudieran impactar en la plebe. Bueno, entonces, hay asuntos que solo le conciernen a la plebe y que solo puede tomar la plebe. Esos asuntos se toman en plebiscito. Esas decisiones se toman en plebiscito, porque solo vota la plebe, solo participa la plebe, porque solo le impacta a la plebe. Entonces, si va a haber un plebiscito, pues ahí no votan los torcuatos, ahí no vota la gens Julia, ahí no vota Antonio, ahí no votan, no, ahí no votan los patricios, vota solamente la plebe. Entonces, ese es el origen histórico de por qué tenemos estas dos figuras distintas de la plebe, del plebiscito y el referéndum. Ese es el origen histórico. Y las palabras se nos fueron quedando. Bien cierto es que en cuanto a ejecución, plebiscito y referéndum es lo mismo. Me da la impresión de que ese es el motivo por el cual, tal vez en los últimos años, el concepto que está ganando, la palabra que está posicionándose, es consulta, consulta popular. Porque cada vez más referirnos a la distinción entre plebiscito y referéndum, pues es referirnos a algo que, ¿cómo decirlo? Que tiene poca materialidad, vamos, que en la práctica es una distinción que sirve de muy poco. Nos viene también de la antigüedad la idea de la revocación de mandato. Ahora bien, en el caso de la revocación de mandato, en realidad es una figura un poco más antigua, porque nos viene de los griegos. A ver, esa idea de que la democracia se inventó en Grecia, pues cada vez más tiene críticos, ¿no? Hay quienes encuentran ciertos antecedentes en la zona del Éufrates, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no vamos a irnos a esa parte ahorita. Pero en Grecia, en aquellas polis griegas que vivieron democracia, esa democracia un poco mítica, directa que conocemos, ustedes recordarán que los cargos electos eran pocos, que había pocos cargos electos, que la mayoría de los cargos eran dejados a la suerte, ¿se acuerdan? Ahora, viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los dejaban a la suerte? Es como jugarte al Conquian, la presidencia municipal de un municipio, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque les gustaban los juegos de azar? Salvo que no hay algo que exista azar, decía Borges, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo a la suerte? Ahora, piensen en algo, no es algo tan antiguo, ¿eh? A ver, ¿qué pasa cuando la Cámara de Diputados no nombra a las consejerías del INE? Se van a la suerte, ¿no? Hay un partido político en la actualidad que algunos cargos los elige por suerte, ¿no? Entonces, estamos hablando de Grecia, pero estamos hablando de México. Claro, aquí vamos a ver que la razón es distinta. ¿Por qué los griegos lo dejaban a la suerte? Porque el azar no existe, el acaso no existe. Son los dioses, son los dioses. El azar son los dioses. Entonces, vamos a la guerra. Dejamos al azar la designación del general que nos va a conducir. Pues le tocó a Polonio, ¿no? Qué bueno, porque es un gran general, es un hombre que tiene experiencia militar. Muy bien. ¿No? Vamos a la guerra. ¿A quién le tocó en suerte? Pues ahí Sócrates. Pero está bien bestia con trabajos y levanta un escudo, está bien burro. Bueno, a lo mejor los dioses quieren que perdamos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlos, no? Ahora, a final de cuentas, sí, claro, no elegir también es elegir. A final de cuentas, pues el panteón de los dioses griegos es muy, muy humano, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lee uno la Ilíada, no? Aquella carrera de Aquiles, ¿no? Y pues, que al otro le van poniendo, me acuerdo en la traducción que yo la leí, debe ser una traducción española medio vieja, boñigas de bueyes mugidores, dice, ¿no? Para que pues ahí no pueda pasar, ¿no? Bueno, pues, ¿y quiénes se los ponen? Los dioses, ¿no? Los dioses, en realidad son los dioses los que juegan al azar con los humanos, ¿no? Pero bueno, en los pocos cargos electivos existe la posibilidad de que la persona
que no lo desempeña adecuadamente, pues sea condenada al ostracismo, al ostracismo. Hay un libro acerca de la historia de la democracia, es de... No tengo aquí, sí lo tengo. Creo que sí lo tengo. No, de David King, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el INE, que lo platica, además lo platica muy sabroso. ¿Qué es el ostracismo? El ostracismo es votar en la eclesia, votar en la asamblea, eclesia con doble K, como su raíz griega, ¿no? Votar en la asamblea para expulsar a una persona. Por ejemplo, un ciudadano que en el ejercicio de funcionariado público no le ha gustado a la ciudadanía lo que está haciendo. No es propiamente algo similar a lo que entenderíamos hoy como una especie de derecho disciplinario o derecho burocrático sancionador. No, es más bien una decisión política, porque no se trata en realidad de demostrar la existencia de un daño. Es que causaste un daño al patrimonio o a las arcas. No se trata de eso. Se trata de que la polis, la ciudadanía, los ciudadanos, no están contentos contigo, están descontentos. Te quieren sacar. Y se llama ostracismo porque, y esto es muy interesante, votaban en ostras o conchas. Acuérdense que en Grecia pues no había mucha madera, entonces pues que había piedras y que había pues ostras y conchas, porque pues, costa, ¿no? Bueno, entonces, en ostras o en conchas raspaban el nombre de la persona. Entonces decían, vamos a someter a ostracismo a Anaximandro. A ver, ¿en qué consiste eso? Quiere decir que votemos para ver si estamos de acuerdo en que se vaya de la ciudad. Pierda el encargo y se vaya, sea expulsado de la ciudad. Ok, pues entre los ciudadanos reparten las conchas. Si yo estoy a favor de que Anaximandro sea expulsado de la ciudad, voy a tomar mi concha, bueno, su cubrebocas, voy a tomar mi concha y voy a raspar el nombre, Anaximandro. Y voy a depositarlo. Y al final se van a contar las conchas. Si la mayor parte de las conchas traen el nombre de don Anaximandro, pues don Anaximandro se va. Ya. Ahora, él tiene el derecho a defenderse en la asamblea. Sí tiene el derecho a defenderse en la asamblea, pero es un procedimiento político. O sea, insisto, no es una cuestión de demuéstrenme, no, es un procedimiento político, simplemente político. Son ejercicios retóricos, y bueno, pues eso sabían los griegos, ¿no? Se cuenta la historia de un político griego que lo van a someter al ostracismo. Entonces, porque el ostracismo puede implicar que te expulsen o que no te expulsen, depende de la votación, ¿no? Entonces, pues va llegando ahí a la asamblea, y ahí está en la asamblea, ¿no? Y un campesino que está junto de él le dice, oiga, ¿me ayuda? Sí, ¿cómo no? Dígame. Quiero que talle en mi ostra el nombre de esta persona que van a expulsar, porque yo quiero que lo expulsen. Pero es a él. Pues hagan de cuenta que me están sometiendo a mí al ostracismo, y el de junto me dice, pues tállale ahí, vago, pues bueno, pues vago, ¿no? Y entonces le dice, ¿pero por qué quieres que lo expulsen? ¿Te ha hecho algo? Le pregunta, ¿te ha hecho algo? Y él contesta, el campesino, ciudadano, contesta, no, pero ya me cansé de oír siempre que le dicen el justo. Ya me cansé de oír siempre que le dicen, ya llené, diríamos hoy, ¿no? Ya llené. Ahora, el problema con el ostracismo es que es realmente un castigo muy trascendente porque no solo es expulsarte de la ciudad, lo cual de suyo ya es complicado, sino es expulsarte de tu propia religión, lo cual es mucho más grave. Hay un libro, tiene partes pesadas, pero vale la pena, que se llama La ciudad antigua, de Fustel du Collage. Probablemente algunas y algunos lo conozcan. La ciudad antigua. Yo lo tengo en una edición de Porrúa, estos de sepan cuántos, que vienen las páginas en doble columna, ¿no? Y en ese libro se cuenta esto que voy a platicar, y lo narran con mucha claridad. Y dicen, a ver, es que nosotros pensamos que la religión griega era toda igual en todos lados, pero la realidad es que no era exactamente igual, porque las ciudades siempre tenían un origen en alguien que la había fundado. Ese alguien que la había fundado y quienes les habían acompañado, pues se convertían primero en héroes. Cuando estaban ahí eran los líderes. Cuando morían se convertían en héroes.
y al paso de unas cuantas generaciones eran la manifestación de los dioses. Entonces, por eso los dioses griegos siempre tienen como un apellido, ¿se fijan? Entonces, yo siempre me hago bolas, perdón, entre dioses griegos y romanos. Si me equivoco, por favor, corríjanme. Tu Zeus, tu Hermes, no es el Hermes de Junto, de la ciudad de Junto. Puede tener los mismos atributos, la lira, por ejemplo, ¿no? Pero no es exactamente el mismo. Por lo tanto, si yo soy ateniense, yo puedo entrar al templo de Hermes en Atenas, pero no en Esparta, porque no es el mismo Hermes. Voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, con la confesión católica actual, ¿no? Pues tenemos muchas advocaciones de la Virgen, ¿no? Y que la Virgen de Guadalupe, y que la Virgen de Montserrat, y que la Virgen de San Juan de los Lagos, que la Virgen del Pueblito, que la Virgen de Schoenstatt, hay muchas vírgenes. Pero tú puedes entrar a cualquier templo, puedes entrar a la Basílica de Guadalupe, puedes entrar donde está la Virgen de Schoenstatt, y tú sabes que es la misma Virgen, ¿estamos de acuerdo? No son distintas, es la Madre de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Con distintas advocaciones o presentada de distintas maneras, pero es la misma, y tú puedes entrar, o sea, no te pueden decir, o sea, si tú le rezas a la Virgen de Guadalupe, pero quieres ir a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, no te dicen no puede entrar aquí porque es otra Virgen. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso no te lo pueden decir hoy, pero un griego sí. Entonces, expulsarte de la ciudad es expulsarte de la vida pública, pero también es expulsarte de la religión. Por eso lo sabemos. Muchas veces, frente al ostracismo, se prefiere la muerte, ¿no? El filósofo, porque mueres dentro de la ciudad. Morir en la ciudad es morir en la fe, es morir en la religión, es que no se pierda tu memoria. A final de cuentas, ¿no? Es la tragedia de Antígona. O sea, por eso Antígona es una tragedia tan fuerte. Pensemos en algo, ¿cuántos miles de años tiene y sigue siendo relevante? Ahora, pensémosla por referencia a un griego. O sea, debe haber sido algo absolutamente revolucionario la primera vez que se presentó y se deben haber dado cuenta de que aquí están presentando un debate profundísimo, ¿no? Entonces, en un principio era el ostracismo, pero después se fueron dando cuenta que era demasiado. Como que, pues, nomás porque nos cayó mal por el apodo ya correrlo y que prácticamente sea o correrlo o morirse, pues está medio exagerado. Entonces los griegos inventaron la revocación, con un nombre griego, obviamente. Que no voy ni siquiera a intentar pronunciar aquí con ustedes, pero que significaba eso. O sea, de nueva cuenta era votar, otra vez en conchitas y en ostras, votar para decidir que una persona perdiera el cargo. No perdía sus posesiones, no perdía la calidad de ciudadano, no era expulsado de la ciudad, podía seguir entrando al templo de Demeter, y los demás dioses, ¿no? Entonces ya simplemente nomás perdía el cargo. Y este segundo procedimiento que da lugar a lo que ahora sí conocemos como revocación, pues era propiamente eso, porque lo decidía la asamblea, la eclesia, que es la reunión de los ciudadanos, ¿no? O sea, como sucede en la actualidad. Y no era tampoco un procedimiento sancionador, porque, insisto, no era de que, pues es que vimos, te robaste unos caballos o te quedaste con unos elefantes que le quitamos a los persas. No, sino simplemente decir, ya no te queremos, ya nos caíste gordo, ya vete a tu casa. Pero ya es un vete a tu casa, ¿no? Ya no es un te expulso de la comunidad, ¿ok? Bueno, modernamente entonces tenemos, decíamos, los plebiscitos y los referendos. Si nosotros observamos el ámbito internacional, veremos que la gran mayoría de los países tienen o plebiscito o referéndum o revocación de mandato, o los tres. La gran mayoría de los países. Lo cual nos haría pensar que gozan de cabal salud. Pero cuando nos ponemos a observar si realmente se ejercitan, ahí es donde, permítanme citar a mi abuelo, la marrana torció el rabo. Porque una cosa es que los tengas y otra cosa es que efectivamente se realicen. Hay países que tienen una gran tradición en estos mecanismos. El ejemplo que siempre se pone es Suiza. Suiza. Y entonces se dice, no, pues es que en Suiza todavía se vive una democracia muy cercana a la original.
como si lo antiguo fuera necesariamente lo ideal, ¿no? Bueno, pues, muy cercano al original. Y es cierto, en Suiza tienen las consultas, tienen los plebiscitos y los referendos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la revocación? Bueno, Suiza tiene, no a nivel federal, sino a nivel de los cantones, revocación de mandato. Pero en la práctica tiene muchos años que no se usa. O sea, está en su ley, pero no se usa. Y en cuanto a las consultas, la verdad es que ha dado resultados que... Les voy a narrar el caso y ustedes sacarán la mejor conclusión. Los suizos, o la Suiza, los suizos y las suizas, es un pueblo, es un país, son personas muy que les gusta la autonomía personal y que les gusta la autonomía local. No les gusta que les anden diciendo qué hacer, ni que el gobierno federal les diga a los cantones qué hacer. Son muy independientes entre sí en ese sentido. Y ustedes recordarán que incluso Suiza tiene distintas partes, ¿no? La parte francófona, la parte germanófona, que hablan alemán, la parte en que habla italiano, y en el centro hablan rético. Bueno, y son muy celosos los suizos y las suizas de sus derechos. Y les gusta que les pregunten, pero no solo les gusta que les pregunten, les gusta promover consultas. Entonces se presentó un caso muy interesante. Un residente en Suiza de fe musulmana decide construir un minarete. Hay un lugar para rezar y quiere construir un minarete. ¿Qué son los minaretes? Pues son como los campanarios. Si ustedes ven una mezquita, verán que tienen unas como campanarios muy delgaditos, pegaditos. Entonces uno dice, ¿y por qué? Pues porque es el minarete. Y lo que pasa es que ellos no tienen campanas. Los musulmanes, bueno, no que no tengan, es que no usan las campanas como los usan otras confesiones religiosas, ¿no? Entonces, lo que hacían en la antigüedad es que se subía al minarete, por eso eran muy altos, se subía una persona y pues con algún tipo de, abocinando las manos o con algún tipo de bocina, de algún material, llamaba a la oración, era el ulema llamando a la oración. Ahora entiendo que ya usan bocinas eléctricas, ¿no? Bueno, entonces, construye un minarete. La gente, sus vecinos están en contra. El municipio, digamos, la autoridad municipal le niega la construcción del minarete. El asunto va creciendo porque este señor demanda, gana el juicio, a final de cuentas lo gana incluso contra el cantón se molesta y el asunto llega hasta el Tribunal Constitucional, hasta el Supremo Tribunal Suizo. Y el Tribunal Suizo dice, bueno, a ver, nuestra Constitución, ¿qué dice? Libertad religiosa. El señor quiere construir un minarete, está vinculado con la libertad religiosa, hágase el minarete. Entonces ganó. Hasta ahí digamos que podría quedar la historia, pero si hasta ahí quedara, pues no la platicaría en una clase de estas. Porque la gente se quedó muy enojada. Ahora sí que diríamos en México, se quedaron enchilados. Entonces empezaron a juntar firmas para hacer un referéndum, para que se prohibiera construir minaretes. Y dice, ay, está muy local, ¿no? Pues que juntan las firmas, que se hace la consulta, no en el municipio, no en el cantón, en el país, que se hace la consulta y que gana. Y entonces se reforma la Constitución suiza para que tutele, para que recoja la libertad religiosa, la libertad de creencias, pero a la vez prohíbe construir minaretes. Entonces alguien de ustedes podría estar aquí diciendo, doctor, pero pues ¿cómo consulta popular preguntarle al pueblo contra derechos? ¿Cómo es posible, no? Está mal. Bueno, pues en Suiza lo hicieron. ¿No que queremos una democracia como la Suiza? Bueno, doctor, pero pues, los suizos están muy lejos de nosotros. Se dedican a los relojes, a las vacas lecheras. Ahí en Ginebra está la tumba de Borges, pero pues fuera de eso, son muy lejanos a la experiencia latinoamericana, ¿no? Además, le rezan de otra manera. Bueno, vamos a poner otro ejemplo más cercano a nosotros. Pensemos en la católica Irlanda, ¿no? La Verde Erin. Irlanda, que es una república, sometió hace no muchos años a consulta, a referéndum, el tema del aborto. Y entonces, en primer lugar, empiezan a brincarnos las alarmas, ¿no? Porque yo decía hace un momento la católica Irlanda. Bueno, Irlanda es al menos
tan católica como México, si no es que más, probablemente más. Es un país profundamente católico, por distintas razones que no nos ocupa el día de hoy profundizar en ellas, profundamente católico. Entonces, consultar eso en un país profundamente religioso, y otra persona dirá, oiga, doctor, pero eso está mal. ¿Por qué están consultando el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo? Y otra persona dirá, oiga, doctor, pero eso está mal. ¿Por qué están consultando el derecho a la vida? O sea, te fijas, desde los dos posiciones extremas, te dirían, está mal que se haga esa consulta porque tiene que ver con derechos humanos. Y los derechos humanos no se consultan. ¿Qué no nos ha enseñado el garantismo, que es el campo de lo indecidible? Que las mayorías no pueden hacer nada contra los derechos humanos. Pues lo sometieron a votación. A lo mejor no habían leído a Ferrayoli. Y resulta que gana el sí, el permitirlo, por 60%. Bueno, lo que estoy tratando de decir entonces es que en ocasiones la existencia de estas figuras en la ley no garantiza su ejecución, pero que en ocasiones, pues estas ejecuciones resultan muy interesantes. Vemos, por ejemplo, también el caso de Escocia. Escocia decide en un referéndum muy interesante, por cierto, decidir quedarse como parte del Reino Unido, en una votación un poquito apretada. Un referéndum muy interesante, porque en él participaron, no solamente los escoceses, o las escocesas que, digamos, jurídicamente hablando, sino también personas de 16 años, o sea, menores de edad podían votar, pero también residentes permanentes. Si la compañera Luz Fabiola fuese residente permanente en Edimburgo, porque, no sé, es la traductora al español de Rowling, entonces vive allí para hacer la traducción, y ella es residente, pues ella pudo haber votado. Una figura muy, muy interesante. En ocasiones, las consultas de este tipo y los tribunales no nos llevamos muy bien. Es el famoso caso Hellman, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Uruguay, que como buena parte de América Latina, particularmente América del Sur, pues vivió estas dictaduras, estas gorilocracias que conocimos, pues se decide en este tema de las famosas leyes de punto final, obediencia debida y demás, como una forma de, se entiende, de dejar en el pasado lo sucedido y tener un nuevo comienzo, ¿no? Y esto es producto de una serie de, pues de personas que lo van trabajando, que lo van concientizando en la sociedad y que se decide al final de cuentas por una votación popular, pues aprobar esto, ¿no? Pero sin embargo, cuando el asunto llega ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana dice, no, perdón, pero no puede haber apelación a la soberanía o la apelación al soberano, o sea, al pueblo, por encima de los derechos humanos. Así que, ¿saben qué? Va para atrás. Pero tenemos un caso más cercano, ¿no? El caso de Evo Morales en Bolivia, un caso sumamente interesante, un caso que a mí me parece que se criticó sin entenderlo, y no porque yo lo vaya a defender, pero porque se criticó sin entenderlo, o sea, se cometió un error infantil, creo, por parte de algunas personas, que fue criticar sin leer primero la sentencia. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Se tiene una constitución que limita las posibilidades de reelección presidencial. Entonces, se promueve una consulta, un referendo constitucional para modificarla y permitir ampliar las posibilidades de reelección. Pero pierde. O sea, la ciudadanía votó mayoritariamente, apretado, pero mayoritariamente, votó por el no. Bueno, pues votó el no. Digamos que hasta ahí. Pero entonces un grupo de diputados, no considero diputadas, pero sí eran diputados, promueven ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia la inconstitucionalidad de la consulta. Ojo, ya con la consulta ejecutada, ya realizada, ya conociéndose el resultado, porque lo que dicen es que limita derechos, limita el derecho a la reelección del señor presidente. Y la Corte determina que efectivamente hay una limitación al derecho y por lo tanto determina inconstitucional el resultado de la consulta. Es más, determina más bien inconstitucional la consulta. Dicho hasta ahí, la verdad es que
nos parece una mala decisión, pero habría que considerar varias cosas. Primera, la Constitución boliviana tiene una característica peculiar que no tiene la mexicana. Hay normas más constitucionales que otras, porque la Constitución boliviana establece que el apartado de derechos tiene preeminencia sobre el resto de la Constitución. Por eso digo, hay disposiciones más constitucionales que otras. Es rebelión en la granja, ¿no? Todos los animales son iguales, pero vemos animales más iguales que otros, ¿no? Bueno, entonces, lo que hacen es interpretar que, el derecho a reelegirse o a presentarse para un cargo público, que está en el apartado de los derechos, tiene preeminencia sobre la regulación en cuanto a las elecciones, que está en otro apartado y que entonces no es tan constitucional o tan fuerte o tan intenso su mandato. Y hacen una aplicación desafortunada de criterios de la Corte Interamericana porque concluyen que existe un derecho humano a la reelección. Ahora, al paso del tiempo nos queda claro que es una decisión equivocada, pero en su momento yo les pido que recuerden algo. Recuerden las discusiones que había en 2014-2015 aquí en México acerca de la reelección. Y recuerden cómo sí hubo voces que decían que la reelección era un derecho humano, que había un derecho a la reelección. Recuerden que las hubo. A final de cuentas, los tribunales y la posición mayoritaria de la doctrina fue que no. Posición con la que desde luego yo comulgo. Pero en ese momento histórico, sí hubo quien decía y argumentaba. Y ahí por ahí están las opiniones. Así que hay que buscarlas en internet, pues, pero ahí están las opiniones, ¿no? Claro, nadie está obligado a seguir pensando lo que pensaba hace 5 o 10 años. A veces, hasta uno mismo en una conversación se contradice, ¿no? Pero lo que quiero señalar es que había esa discusión. Bueno, eso nos hace pensar también, y creo que es relevante, en el diseño constitucional o en el diseño legal de este tipo de mecanismos. ¿Qué sucedió en México? Lo que sucedió en México es que en el siglo XIX sí tuvimos ejercicios de este tipo, pero que, digamos, estos ejercicios se cortaron y ya no dejaron una, ¿cómo decirlo? Ni una tradición, ni una costumbre. ¿Qué ejercicios tuvimos? Bueno, por ejemplo, la unión de Chiapas a la República Mexicana, ustedes saben que se llevó a cabo mediante una consulta. O sea, hubo un plebiscito ahí para decidir eso, ¿no? Ustedes recuerdan también que cuando inicia la revolución de Ayutla, 1854, si la memoria no me falla, Santana se saca de la manga lo que hoy le llamaríamos una revocación de mandato, aunque en ese momento le llamaron referéndum, me parece. Y muy peculiar, esto lo cuenta Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, digo, no lo vemos como un escritor, pero dejó escritas unas memorias. Yo no sé si escritas o dictadas, ¿no? Son medio aburridonas, la verdad es que el estilo del don, pues no era Rosario Castellanos, ¿no? La verdad. Pero es muy interesante leerlo, ¿no? Entonces te cuenta eso, te cuenta cómo siendo, ya estando por titularse de abogado en el instituto allá en Oaxaca, y siendo ya profesor de los grados inferiores, cuando inicia la revolución de Ayutla, Santana convoca a lo que le llamaríamos ahora una revocación de mandato, ¿no? Entonces Porfirio va a votar, todavía no era don, era Porfirio más, pues va a votar porque en su calidad de profesor puede votar. Va y llega, digamos, a lo que es la casilla y no hay boletas, no hay papeles para votar, porque resulta que los funcionarios de la casilla no son los vecinos, otros profesores, no son empleados del gobierno, soldados, claramente. Y votar allí, en esa revocación de mandato, consistía en decir de viva voz, si estabas a favor o en contra de que se quedara Santana. Cosa que, ¿saben a quién haría muy feliz? A Carl Schmitt. Porque acuérdense que Carl Schmitt estaba en contra del voto secreto. Carl Schmitt estaba a favor del voto de viva voz, como se ve que no vivió en México, ¿no? Pero bueno, entonces, y de viva voz, Porfirio se avienta y dice, no, estoy en contra de que siga don Santana. ¿Está usted seguro, señor? Sí, estoy seguro. Y pues obviamente sale pitando porque lo empiezan a perseguir, ¿no?
Entonces, bueno, pues ese tipo de antecedentes, pues la verdad es que vamos, ahí se quedaron, ahí se murieron y no nos dejaron nada para el siglo XX y para el siglo XXI. Pero a finales del siglo XXI, en México, que ahorita ya no estoy hablando de lo internacional, ya estoy hablando, voy a regresar después a lo internacional, pero estoy hablando de México. Lo que empezó a suceder fue que a finales del siglo XXI, en los estados, empezaron a surgir leyes de participación ciudadana. Por muy distintas razones, a veces por cuestiones de la academia, a veces por cuestiones de dinámicas políticas, a veces por cuestiones de creatividad. En cada estado habría que preguntarnos, ¿no? Empezó a surgir la inquietud de tener mecanismos de democracia participativa. Algunos, sobre todo en el ámbito de lo municipal. Entonces, en Michoacán y en San Pedro Garza García, por ejemplo, el tema del presupuesto participativo y el generar este tipo de mecanismos. Todo apunta, esta es una hipótesis que ustedes podrían rebatir, todo apunta a que el surgimiento en las entidades a inicios del siglo XXI de estos mecanismos de participación ciudadana tiene que ver con una crisis política, tiene que ver con una crisis política de las élites, tiene que ver con el cambio de partidos políticos, tiene que ver con el agotamiento de la democracia representativa y con el hecho de que para emocionar empezaron a prometer más cosas. Y entre ellos, ¿a cómo vamos a vincular a la ciudadanía? Yo te prometo tal cosa. Y empezaron a surgir leyes que contemplaban la participación ciudadana. Ahora bien, como pasó en lo internacional, pasó en lo nacional. No por tener una ley, en automático ya vas a tener la figura. O sea, no por tener la ley, en automático esta ya se va a ejecutar en la realidad, es lo que quiero decir. Entonces, lo que empezó a suceder fue que se tenía la ley o se establecía en la Constitución, pero no se ejecutaban. Voy a platicar un caso específico de un estado, pero les pido, por favor, que ustedes piensen en su estado, en el caso de su estado. Voy a platicar el caso de Querétaro. En 1996 se hace en Querétaro lo que se llamó una reforma del Estado. Un poco agua de borrajas, pero se hizo, ¿no? Y se modifica la Constitución local. Y en el artículo 23 se establece que va a ser derecho de las queretanas y los queretanos el votar en consultas, en plebiscito, referendo y revocación de mandato. Súper avanzado, ¿no? Bueno, ya que aprueban la reforma constitucional, se pueden hacer las leyes secundarias. Reforma constitucional en la que, por cierto, participó don Jaime Cárdenas Gracia. Y entonces empiezan a trabajar el proyecto de ley electoral. Y a ese proyecto de ley electoral le estaban poniendo los mecanismos de participación ciudadana, porque el artículo 23 de la Constitución local, que consagraba el derecho a votar, consagraba estos otros derechos que ya dije, de votar en revocación, plebiscito y referendo. Okay. Pero entonces alguien dice, supongo que alguien con poder, dice, no, a ver, no, tienen que ser dos leyes distintas. Una ley para lo electoral y otra ley para la participación ciudadana. Órale, va. Oigan, pero hay que hacer primero la ley electoral, porque pues en 2 años tenemos elecciones, en año y medio hay que hacer la ley electoral, ya luego hacemos la otra, órale. Entonces hicieron la ley electoral. ¿Y saben cuánto hicieron la ley de participación ciudadana? Nunca. Nunca. En 2006, ese párrafo de derecho de votar lo quitaron. Ni quien se dio cuenta, ni a quien le importó. Porque además nunca se ejerció, porque nunca hubo una ley. Nunca hubo una ley. Obviamente a la autoridad tampoco le interesó difundir ese nuevo derecho. La academia no volteó a verlo, porque pues no se volteaban a ver las constituciones locales. Entonces quedó allí simplemente como es un subproducto de una supuesta reforma del Estado. Pero decíamos entonces, eso pasó en varias entidades. Con el cambio político que se presenta, sobre todo de los 90 en adelante, lo que empezó a suceder en los estados es que ya no había un partido hegemónico, ¿no? De repente tenías un partido que gobernaba el estado, otro que gobernaba la capital, y entre ellos se disputaban, por ejemplo, pues la fuerza en la legislatura o en el Congreso, ¿no? Y eso empezó a generar de nueva cuenta la necesidad de cómo salir de algunos impases. Y ahí impases políticos, y ahí se empezó a voltear a ver hacia la democracia participativa. Y entonces, por eso se empezaron a dar ejercicios, es una hipótesis,
ejercicios de democracia participativa que tenemos, por ejemplo, el Yucatán en el ámbito municipal, en Jalisco, en Veracruz, Ciudad de México, el propio Querétaro. Ejercicios de los que, en atención al tiempo, me gustaría ya platicar más específicamente el día de mañana, para dedicar ahorita estos minutos finales a las preguntas y comentarios. Entonces, yo quisiera dejarlo hasta aquí y me voy a ir al chat a ver qué comentarios hay, para después ver si hay preguntas. Bueno, Jesús nos saluda. Saludos, Jesús. Votas por la opción menos mala. Es lo que, sí, Cintia, es lo que dice Gargarella, ¿no? Lo dice en este libro y lo dice en el inmediato anterior, que se llama 7 tesis de la derrota del derecho en América Latina. Ambos se pueden conseguir en Kindle. De hecho, este lo tengo en papel porque me lo regalaron, pero el otro, pues en papel, porque creo que hay que pedirlo desde Argentina, y en Kindle sale mucho más barato. No es que esté metiendo el gol, ¿no? Voto alternado. Sí, más o menos, Martín, sí, creo que va un poco por ahí la idea de Amartya Sen, que yo creo que no se va a implementar en ningún lado, pero ahí está. ¿Saben qué estado sí tuvo segunda vuelta en México? San Luis. San Luis Potosí en los 90s tuvo segunda vuelta en elecciones municipales, pero la experiencia como que no fue positiva. Pero San Luis tuvo segunda vuelta. Doctor, ¿cuál fue el autor que mencionó? Dice Andrés, bueno, creo que era Luis Espota. Erika Pérez, no elegir también es elegir. Claro, claro, lo mismo que el aborto en Polonia, dice Erika. Sí, el caso polaco es bien interesante, porque Polonia tiene un gobierno de cierta corriente política, ¿no? Lo digo o ideológica, lo digo sin afán de emitir ningún juicio de valor. Y empezaron a querer limitar derechos de las mujeres o derechos de la comunidad LGBTIQ, ¿no? Y la gente empezó a salir a las calles a protestar. No, espérate, no. Y pues los fueron frenando, ¿no? Sí, por ahí va la participación ciudadana. Ahora, es que hay que entender algo. La democracia participativa incluye estas figuras que estamos viendo, pero incluye otras figuras que no son legales, que es la movilización social. O sea, la movilización social también es participación ciudadana, ¿eh? Lo que pasa es que no es la participación regulada, no es la participación que le toca a los soples, pero la movilización social también es participación ciudadana. Muy bien, preguntas, comentarios. No veo manitas, ahora sí veo una. Andrés, adelante, Andrés. Justo en esta parte, bueno, buenos días, compañeros, doctor. Justo en esta parte, doctor, que en un punto tocó dentro de esta excelente clase, me gustó bastante todos los conceptos que tocó, muchos nuevos que pues me daré tarea de investigarlo. Me quedé a mitad de la historia de Corolario, no, pero no la termine para que yo investigue en qué terminó. Y mi pregunta sería enfocada, ¿qué opinan de la elección de diputados y senadores? ¿Sabes qué, Andrés? Disculpa, pero como que se te cortó. ¿Podrías reiniciar tu pregunta? Andrés, ¿andas por ahí? Pues nada más, a ver, muy ¿Ustedes concreta. ¿Qué opinión le merece la reelección de diputados y senadores? Lo tocó en algún punto, pero me quedé pensando en eso. ¿La reducción de legisladores? ¿Esa es tu pregunta? Bueno, a ver, excede, digamos, los límites de nuestra plática de hoy, pero contestaría, ¿no? Yo lo que diría es que me parece que la clave es un tema de representatividad. O sea, creo que la pregunta que debe uno hacerse cuando se diseñan órganos legislativos o órganos representativos es ¿cómo logramos la máxima representatividad? Esa es la pregunta de fondo. Por eso, por ejemplo, la idea de una representación máxima, o ¿cómo le dicen? Perdón, memoria post-COVID. De la proporcionalidad pura no suena tan mal, pero uno de los elementos fundamentales para lograrlo es el número de representantes en relación con la población. O sea, porque poblaciones grandes con pocos representantes es difícil lograr la proporcionalidad pura. Entonces, me parece que por ahí habría que meditarlo, ¿no? Más bien por ahí habría que pensarlo, creo yo. Ahora, en cuanto a la integración de los legislativos locales,
o incluso los ayuntamientos, pues la verdad es que yo creo que ese es un tema esencialmente local y que deberían ser las entidades conforme su práctica política, conforme su historia, conforme su realidad social, la que pues defina cuál es lo óptimo, ¿no? A lo mejor sí establecer mínimos en la Constitución, que es lo que se establece actualmente, sobre todo por referencia a las legislaturas locales, pero lo demás dejarlo a decisión del constituyente local. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Muy bien, ¿quién más? ¿Nadie? Bueno, si no es así, podemos ir avanzando en lo de mañana. Déjenme ver aquí el chat. A ver. Creo que una forma de poder materializar esto es platicarles una experiencia. Y yo les quiero platicar mi experiencia. En la conducción, en el seguimiento de un proceso de consulta. Entonces, voy a platicar la experiencia y al final, con la idea de que vean lo que nos salió, pero también lo que no nos salió. Porque a veces de lo malo aprende uno. En 2015, bueno, ustedes saben que en mi otra vida, entre 2014 y 2020, fui consejero electoral en Querétaro, ¿no? Bueno, en 2015, ya concluida la elección, pues, estábamos muy contentos, las cosas salieron, no se nos cayó el PREP, todo fluyó, no nos anuló. Hubo una nulidad, pero la nulidad no tuvo que ver con el instituto, las cosas fluyeron. Nos va a ver el señor presidente municipal de un municipio conurbado que se llama El Marqués. Si ustedes van llegando a Querétaro desde el sur, de la Ciudad de México, desde Pachuca, desde el sur, el último, antes de entrar cuando van a entrar a la ciudad, ese municipio se llama El Marqués, está pegadito, o sea, forma parte de la metrópoli. Entonces nos va a ver el señor presidente municipal y nos lleva un acuerdo de cabildo. Nos dice, oiga, fíjense que vimos que hay una ley de participación ciudadana, que era muy mala ley, muy mala ley. Ahí estaba. Vimos que hay una ley de participación ciudadana y vimos que se pueden someter a plebiscito las decisiones del ayuntamiento. Entonces, decidimos en el ayuntamiento someter a plebiscito la concesión o no del servicio de recoger basura en la vía pública. O sea, querían que hiciéramos un plebiscito municipal. Cosa que nos dio mucho gusto, porque pues cuando tú trabajas en un órgano electoral que realizan este tipo de actividades, pues te da gusto poderlas ejecutar, ¿no? Incluso les he de confesar que hasta emoción, pues va a ser la primera experiencia en Querétaro, en este tipo de situaciones, y no sé mucho. Pero había que observar varias cuestiones. Primera, la cuestión política. Siempre detrás del ejercicio de un mecanismo de participación ciudadana hay una cuestión política. Esto no lo deben obviar. No lo deben obviar porque son mecanismos políticos. Claro, mecanismos que se desahogan conforme a la ley, pero son mecanismos políticos y eso hay que entenderlo. Entonces, ¿cuál era la lógica, la situación específica del municipio del Marqués? Pues de una gran complejidad. Yo he narrado con ustedes que es un municipio que tú ves cuando vas llegando a la ciudad y que es un municipio conurbado, lo cual quiere decir que originalmente era un municipio rural, pero que la ciudad fue creciendo, ¿no? Entonces, es un municipio que está en la transición de dejar de ser un municipio rural y convertirse totalmente en un área urbana. Eso implica un desequilibrio político, porque la élite política del municipio que estaba vinculada con los maestros, ustedes saben que en el campo los profesores y las profesoras tienen un peso muy importante, con los maestros, con las asociaciones de campesinos, estaban siendo retadas por una nueva élite del municipio que era la élite, digamos, citadina, de la parte citadina del municipio. Entonces, esta élite, la élite tradicional, dice, pues es que siempre hemos mandado nosotros, o siempre hemos sido nosotros los importantes, o sí, pero ahora nosotros tenemos más votos, pero ustedes vienen de fuera, nosotros somos los de que nuestros padres, nuestros abuelitos aquí han vivido, pues sí, pero ya son ustedes menos. Una situación que se da en muchos municipios, muchos municipios. Ahora, esto se refleja hacia dentro de los partidos políticos, pero también se refleja en la competencia entre los partidos. En ese municipio en particular, se había renovado junto con la gubernatura del ayuntamiento, había ganado un partido, pero el que perdió por poco. Perdió por poco. Una, y dos, tenía una fuerte implantación, el partido que perdió, sobre todo en algunas comunidades. Y el candidato perdedor se había convertido en regidor.
Entonces, el presidente municipal que ganó tenía en todas las sedes de cabildo enfrente al que derrotó. Y el otro siempre estaba, pues, ahí, pues, haciendo labor, ¿no? O sea, pues, cada quien haciendo lo suyo. Entonces, cuando en el ayuntamiento se les ocurre, por una cuestión de ahorro económico, concesionar el servicio de recoger desechos en la vía pública, digamos que esa era la idea que tenían la mayoría en el cabildo, los otros se paran de pestañas, se oponen, y entonces la salida que encontraron fue la salida política de convocar a un plebiscito. Entonces, eso quería decir que nosotros como órgano electoral nos íbamos a encontrar con un ambiente político en el municipio muy caldeado, cruzado por distintas complejidades, por la disputa entre partidos, pero por la disputa entre distintas élites, porque ustedes saben que a veces las élites van por encima de los partidos, ¿no? La complejidad propia del municipio. Cuando nos dice eso, entonces el señor presidente municipal nos lleva en el acta de cabildo, dijimos, bueno, pues hay que operar esto, empezamos a revisar la ley, y la ley muy mala, muy malita. Por ejemplo, te remitía a medios de impugnación que no existían, una ley muy mala, pero bueno, pues tiene uno que trabajar con eso. Y entonces, la primera pregunta fue, ¿quién tiene que pagarlo? ¿Quién tiene que pagarlo? Porque ustedes saben que si algo le falta a los OPLES son recursos. O sea, así como que lana para andar pagando ejercicios, pues no hay. Puede haber mucha voluntad, mucha capacidad técnica, mucho deseo, mucha emoción, pero lana es otra cosa. Entonces, la ley señalaba, lo tiene que pagar el ayuntamiento. Yo te preguntaría, en el caso de tu entidad, tu ley de participación ciudadana, ¿qué prevé? ¿Qué prevé? ¿Quién debe de pagarlo? ¿Debes ir a tocar la puerta de la Secretaría de Hacienda, de Planeación y Finanzas Local para que te den la lana? ¿Debes ir a tocar la puerta del legislativo? ¿Te la tiene que dar el órgano que lo pide, por ejemplo, el ayuntamiento? ¿Quién te tiene que dar la lana? Esa no es una pregunta menor, ¿eh? No es una pregunta menor. Nosotros vimos que era el ayuntamiento. Entonces contestamos, sí, don presidente, mire, vamos a decirle que se necesita y todo, y vamos a... y entonces firmamos un convenio de colaboración. Bueno, entonces costeamos la elección, costeamos la jornada de consulta y todo el procedimiento. Costear quiere decir, pues, ¿cuánto va a costar? Literalmente millones de pesos, porque la democracia barata no es. Nos vuelve a ir a ver el señor presidente municipal y le decimos, mire, ya costeamos, se pondrán tantas casillas, se requiere esto y esto y esto. Salen tantos millones. Bueno, no se cayó de la silla solo porque estaba bien sentado, pero porque así como los OPLES no tienen dinero, tampoco tienen lana los ayuntamientos. Entonces, literalmente, así como cuando vas a comprar al mercado, literalmente, oiga, y es lo menos, o sea, no puede ser un poquito más baratita. Y la verdad es que nosotros no crean que le costeamos así, como que, no, o sea, reutilizando urnas, reutilizando mamparas, reutilizando marcadoras, o sea, algo lo más moderado, pero es caro, es caro. Entonces le dijimos, mire, don, a ver, hay una posibilidad. La ley de participación ciudadana dice que se puede votar usando medios electrónicos. Por tanto, podemos poner urnas electrónicas. Yo te preguntaría, ¿tu ley permite eso? A ver, porque alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, pero es que el INE... No, aquí el INE no tiene nada que ver. No estamos hablando de las elecciones de la democracia representativa. Aquí el INE no tiene nada que ver. Entonces, no es la LEGIPE, es tu ley de participación ciudadana. Yo te pregunto, ¿tu ley de participación ciudadana contempla la posibilidad de utilizar mecanismos electrónicos? A lo mejor no tienes la respuesta, chécala para mañana, pero vale la pena que lo revises. Dijimos, mire, se puede hacer con urnas electrónicas. Nosotros no las tenemos. Teníamos un par para ejercicios escolares, ¿no? Pero podemos conseguirlas, que nos las renten o que nos las presten y va a salir más barato. Y efectivamente entablamos contacto con el Instituto Electoral de Jalisco y de Participación Ciudadana de Jalisco, que tiene unas muy buenas urnas. Hay otras urnas electrónicas, la Ciudad de México tiene, Durango tiene, el INE tiene, pero decidimos que las de Jalisco. Bueno, hablamos con los compañeros de Jalisco, sí, como no, se las prestamos, adelante. Costeamos con las urnas de Jalisco y se reducía radicalmente el costo, muchísimo. Pues nada más toda la impresión de documentación y material electoral, ¿no? Todo lo que te ahorras, y hasta te vas a ahorrar en capacitación, te ahorras mucho. Ya con el segundo costeo, ahora sí ya el alma les volvió al cuerpo, al cabildo, y ya, órale, va. Ok,
Ahora, todas estas son cosas que les platico porque es la parte fina y práctica que hay que tener clara. Ok, ¿cómo nos lo van a pagar? No, pues cuando entreguen resultados, no, don, porque fíjese que nosotros tenemos que contratar gente, tenemos que traer las urnas, hay muchas cosas. No, como en abono, mitad y mitad. Mitad al firmar el convenio para realizar el plebiscito y mitad al concluir. Ahora, va. Y esto obviamente pasó por una aprobación en el Consejo General. Quiero comentarles algo. La decisión de usar urna electrónica, que era una decisión que tenía que tomar el instituto, o sea, nos coordinábamos con el municipio, pero tenía que tomar el instituto. No fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil. No fue una decisión unánime. En la mesa de consejerías, tanto en la mesa del salón de sesiones como en la mesa de las reuniones de trabajo, se discutió mucho porque había gente que no estaba convencida. Había gente que no estaba convencida por varias razones. Decían, bueno, es que la seguridad, la certeza, ¿qué tal si nos las hackean? Es que no tenemos experiencia con esas urnas. Es que el INE lo maneja de otra manera. Es que con boletas es más fácil hacer un recuento si fuera necesario. Es que la gente no está acostumbrada a votar con las urnas electrónicas. Fueron algunos de los argumentos que se virtieron ahí. Pero a final de cuentas, digamos que se consiguió una mayoría, que insisto, no fue unanimidad. Ustedes pueden ver, si quieren meterse a ver ahí en YouTube las sesiones del órgano, y cuando nosotros decidimos esto, yo fui de los que votó a favor de la urna electrónica, pero no fue unanimidad. O sea, no era fácil, porque incluso había quien decía, bueno, lo hacemos con papel, pero es que no les va a alcanzar, pues entonces no lo hacemos. Pues no lo hacemos. Pero bueno, decidimos que va con urna electrónica. Ahora bien, cuando tú dices urna electrónica, en realidad estás diciendo muchas cosas. Estás diciendo el aparato, sí. Pero, por ejemplo, para llevarte el aparato, ¿cómo te lo llevas? Porque no puedes mandar hay una camioneta de 3 toneladas a ver cuántas le caben. No. Segunda, tú tienes que contratar un seguro. Nosotros tenemos que contratar un seguro para transportar y tener las urnas. Tercera, no es solo la urna, es también el sistema operativo. Es la base de datos. Es el know-how que vas a utilizar, ¿no? O sea, la urna solita, ¿qué? Pero para administrar todo el sistema. Y, por ejemplo, tienes que tomar varias decisiones. A ver, la urna va a transmitir la información y, por lo tanto, va a estar conectada a Internet. La urna va a guardar la información y cuando se recoja la urna, se le va a extraer la información, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Estas urnas que nos prestaron podían funcionar transmitiendo o como lo que le llaman máquinas tontas. Una máquina tonta, me han explicado la gente que se dedica a informática, lo que hace es guardar información y hacer operaciones aritméticas muy básicas. Entonces, lo que nosotros decidimos, por un tema de seguridad, pero también por accesibilidad, fue que funcionaran como máquinas tontas. O sea, computaran los votos, imprimieran el actita y guardaran la información, pero no que la transmitieran. Nosotros decidimos que no la transmitieran por 2 razones. Primera, era la primera ocasión que se iba a utilizar una urna electrónica. Entonces, ya de por sí usar la urna electrónica podía resultar demasiado novedoso. Ahora, luego decir que transmitiera en Internet, a pesar de todos los mecanismos de seguridad que se podían implementar, pues podía generar muchas dudas. Entonces decidimos no. Y la segunda razón fue porque no en todo el territorio de Internet. A ver, perdón, no todo México es territorio Telcel. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas en determinada... Aquí en la Ciudad de México hay lugares donde por alguna razón no te agarra el Internet? Bueno, máxime en lugares, digamos, con poblaciones dispersas. Entonces, no podíamos garantizarlo. Ahora, eso te presenta también otro problema que tienes que estar consciente. La urna electrónica necesita electricidad para funcionar, ¿no? Ok. ¿Tienes, en el lugar donde las vas a poner, tienes garantizado el acceso a la electricidad? ¿Todo el día de la jornada? ¿Lo tienes garantizado? Estas urnas, por ejemplo, tienen pila. Y esa pila podría funcionar durante bastante tiempo. Y además teníamos pilas, digamos, de repuesto. De manera que estaban conectadas, pero si se iba la electricidad, funcionaban con pila. Pero si la pila ya se iba a gastar, podríamos ponerles otra pila. Pero todo eso lo tienes que prever. Por eso les digo que cuando pensamos
en voto por una electrónica hay que pensar en muchas cosas. Muy bien. Hasta ahí, digamos que ahí íbamos. Ahora bien, el siguiente problema fue, tenemos que socializar la urna electrónica. A ver, la gente, la ciudadanía, estamos acostumbrados y acostumbrados a votar en papel, ¿no? Entonces, votar en una electrónica, cualquiera podríamos decir, pues es muy fácil, ¿no? Es como un cajero. Y esencialmente es como un cajero. Es más sencilla que un cajero. Pero a ver, recuérdate la primera vez que te enfrentaste a un tipo de cajero nuevo, ¿no? Ya ven que hay unas que la tarjeta va así, otras que va acostada, otras que tienes que teclear de una manera, otras que de otra. O sea, la primera vez es la complicada cuando te enfrentas a este tipo de máquinas. Ya para la segunda, teníamos que socializar la máquina. E hicimos ahí un doble ejercicio. Uno, el más importante, con la ciudadanía. Entonces, empezamos a llevar, ya decidido esto, las urnas a las plazas, a lugares incluso donde se hacían días de mercado, digamos días de tianguis, llevar las urnas electrónicas para que la gente la viera, hacer votaciones de ejercicio, pues se acercaba a la gente y ahí medio veía y todo, socializarlas, por un lado. Y por otro lado también con los medios de comunicación, porque era demasiado novedoso. Entonces, a ver, por un lado con la ciudadanía que la va a utilizar y por el otro lado también con los medios de comunicación. Ahora, cuando se realizan este tipo de consultas, tú tienes mañana vamos a hablar de la pregunta, pero tú tienes una posición, tú le exiges a la ciudadanía que opte entre una u otra posición, ¿estamos de acuerdo, no? Pero la ciudadanía te puede decir legítimamente, ¿y cómo sé cuál es la buena? ¿Cómo decido cuál es la buena, cuál es la mala? Cuando es una elección de democracia representativa, pues son los partidos, ¿no? Sus programas de trabajo, sus plataformas, sus comerciales, sus anuncios, sus eventos, ¿no? Pero en estos ejercicios donde se supone que no deben participar partidos, ¿cómo le haces? Bueno, normalmente, y te pido que lo cheques en tu ley, la ley te va a decir que el órgano electoral es el encargado de la difusión de las razones del por qué sí, o el por qué votar en un sentido, o por qué votar en otro, ¿no? Entonces, debe ser el órgano electoral el encargado. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Y tú cómo sabes cuáles son las razones a favor y en contra? ¿Tú cómo sabes? Porque, o sea, podrían decir, pues ustedes saben de lo electoral sí, pero pues yo no sé de manejo de residuos de calle, ¿no? Pues yo no sé. ¿De dónde sacas la información? O sea, te vas a sentar ahí, a ver, ¿ustedes qué opinan? No, pues da estas y estas razones, órale, no. Lo que se hicieron fueron foros con la propia ciudadanía. Foros. Entonces hicimos varios foros en el municipio, en distintos lugares, porque no solamente es un tema de la cabecera, en distintos lugares, donde podían inscribirse la ciudadanía que estaba a favor y en contra. Y nosotros sabíamos que iba a estar dividido ahí un poco por colores, por las razones que ya platiqué hace un momento. Por eso era importante conocer la situación del municipio. Hacemos esos foros, de un lado los que es la típica mesa rusa, ¿no? El que modera el foro, los que sí y los que no. Eso fue lo que hicimos. Y ahí daban las razones. Y de las razones que dieron en esos foros, nosotros les dimos difusión. Entonces, por ejemplo, los trípticos. A ver, estas son a favor, estas son en contra. Promocionales, estas son a favor, estas en contra. Pero no, que no dijeran que nosotros como consejeros nos sacamos esas ideas, porque pues nosotros ¿de dónde? Tampoco que dijeran que pues es que le preguntamos a expertos. Sí, pues expertos que viven en la Ciudad de México, que van a saber aquí cuál es el problema real. No, lo sacamos de la ciudadanía. Y entonces esos foros nos sirvieron para dos cosas. Primera, para pues tener atenta a la ciudadanía a lo que estaba sucediendo y en lo que iban a votar. Segunda, para obtener la información para la difusión. A mí me preocupó el ambiente de los foros, porque, insisto, era un municipio con una complejidad política, pero la verdad es que funcionaban bastante bien. Sí se realizaron, sí hubo público, pues, se dijeron lo que se tenían que decir de forma educada, de repente pues alguien medio sube la voz, pero nada realmente complicado, ¿no? Los foros los moderaba el secretario ejecutivo, que además es un tipo con mucha habilidad, mucho conocimiento, ahora es consejero electoral. Entonces, esa parte, digamos, fluyó muy bien. La parte de las urnas electrónicas que nos prestaron fluyó muy bien. Hicimos demostraciones, ejercicios, y desde luego hicimos las pruebas, ¿no? Ya ves que siempre que vas a implementar un sistema
informático y demás, pues tienes que hacer pruebas para ver cómo nos daba la información, cómo corría y todo. Y pues de esas pruebas fueron saliendo algunos ajustes que se tenían que hacer en la base de datos y en el sistema. La base de datos y el sistema ya venían dados, bueno, no la estructura de la base de datos y el sistema ya venían dados por el Instituto de Jalisco, pero sus técnicos y los nuestros se ponían de acuerdo para hacerle ajustes y modificaciones, porque ellos obviamente lo habían diseñado conforme su ley de participación, ¿no? Pero nuestra ley de participación era distinta. Yo te diría, si vas a usar unas de este tipo, tienes que ver que el sistema se adecue a tu legislación. Y de esos ajustes, pues iban a ser, o de esas pruebas, iban saliendo necesarios ajustes. Y vamos a ver qué nos pasó con un ajuste. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí, son las 9:56. De lo que llevo narrado hasta ahorita de esta experiencia, ¿algún comentario? Les pido lo vayan pensando, insisto, por referencia al caso de entidades. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuaríamos entonces el día de mañana a ver qué es lo que nos pasó. Les deseo que tengan un muy buen día y nos saludamos mañana. Gracias, doctor. Hasta. Gracias, hasta mañana. Gracias.